Nosotros no merecíamos ser perdonados, no merecemos ser perdonados, pero por causa que la sangre de Cristo, que está viva, que está fresca, está resucitada, la sangre de Cristo obra un perdón para nuestros pecados al venir a cubrir nuestros pecados. De hecho, en Isaías capítulo 53, versículo 10, profetizando de este beneficio, de esta virtud de la sangre de Cristo Jesús, dice, hablando de Jesús, dice: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Esta fue una profecía que se dio el profeta Isaías, refiriéndose a Jesús. Y claramente dice acá: cuando haya puesto su vida para expiación del pecado. Gracias a la sangre de Cristo Jesús, nuestros pecados pueden ser cubiertos y pueden ser perdonados por el poder, la virtud de la sangre de Cristo. Y para confirmar esta profecía de Isaías, en Hebreos capítulo 2, versículo 17, dice, refiriéndose a Jesús, dice: por lo cual debía de ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. Y dice: para expiar los pecados del pueblo. Cada vez que usted lea esta palabra expiar en la palabra, está hablando de cubrir el pecado, está hablando de perdonar el pecado. Ese es el poder que tiene la sangre bendita de Cristo Jesús. Y no hay mejor cosa, hermanos, y que debe despertar y activar en nosotros una gratitud profunda hacia Dios nuestro Padre, hacia nuestro Señor Jesucristo, la gratitud de poder recibir el perdón de nuestros pecados. Porque si Dios no nos perdona y no nos perdonara, estaríamos totalmente perdidos y sin esperanza alguna. Por lo tanto, todos los días nosotros debemos de tener esa actitud para con Dios, de decirle: Padre bendito, gracias, gracias por perdonarme. Gracias, Padre, porque si tú no me perdonaras, yo no tendría esperanza alguna. Yo estaría perdido, Padre Celestial. Pero te agradezco por el perdón de mis pecados. Y ese perdón fue comprado con la sangre bendita de Cristo Jesús, que hace expiación por todos nuestros pecados. ¿Está claro esto? Expiación. Cubre nuestros pecados para que el Padre no vea nuestros pecados. El Padre no ve nuestros pecados porque la sangre de Cristo los cubre, y entonces recibimos perdón de nuestros pecados. Muy bien. Y así como nosotros podemos clamar la sangre bendita de Cristo Jesús para perdón de pecados y para que Él nos cubra, porque si cubre el pecado, también nos cubre a nosotros completamente. Es por eso que Dios hizo un simbolismo de la virtud de la sangre de Cristo cuando el pueblo de Dios salió de Israel. En el momento que celebraron la Pascua para salir de Israel rumbo a la tierra prometida, y Dios iba a ejecutar sus justos juicios en el pueblo de Egipto, Él le dijo al pueblo de Israel a través de Moisés que sacrificaran un cordero, que era figura en aquel tiempo, figura de aquel cordero perfecto, Cristo Jesús, que un día iba a venir a esta tierra. Pero algo de las muchas cosas que hicieron los israelitas en ese tiempo, celebrando la Pascua, es que tomaron la sangre de ese cordero, y Dios le dijo que esa sangre la pusieran en el dintel y en los postes de las puertas de las casas. Y Dios les dijo: yo voy a ver la sangre en la casa de cada uno de ustedes, y la sangre me va a ser por señal, les dijo Dios. No solo por señal para que hubiera una protección divina de parte de Dios, sino una señal también para el enemigo, que en esas casas no podía entrar y no tenía derecho de entrar, porque estaban protegidos con la sangre. En ese caso era una sangre de animales. ¿Cuánto más ahora la sangre bendita de Cristo Jesús? Si la sangre de Cristo obra una expiación de nuestros pecados, cubre nuestros pecados, ¿cuánto más también no puede cubrir nuestra casa, puede cubrir nuestra familia? Sí hay lugar para clamar la sangre de Cristo Jesús para que nos cubra, para nosotros también cubrir con la sangre de Cristo a nuestra familia, a nuestros padres, a nuestro cónyuge, a nuestros hijos.
Porque la sangre de Cristo está viva, es real, no es algo imaginario nada más, es algo real. Es más real de lo que nosotros vemos con nuestros ojos naturales. Hay poder en la sangre de Cristo Jesús. Y de hecho, como lo vamos a ver más adelante, la sangre de Cristo está viva y habla. Dice en Hebreos capítulo 12, versículo 24, solo se lo menciono, porque lo vamos a ver en otra de las virtudes de la sangre de Cristo. Pero ahí dice que la sangre de Cristo habla mejor que la sangre de Abel. Hay una virtud en la sangre está la vida, y la sangre de Cristo habla a nuestro favor. La sangre de Cristo suplica a nuestro favor. La sangre de Cristo clama misericordia a favor nuestro. Hay poder en la sangre de Cristo Jesús, es algo real, la sangre de Cristo es viva y usted y yo podemos clamarla a nuestro favor. Cuando hablo de clamar es pedirla. Decirle: Padre, yo te suplico que seamos cubiertos con la sangre de Cristo Jesús. Mi casa y yo, mi familia, seamos cubiertos con la sangre de Cristo. Señor Jesús, yo te suplico perdón de todos mis pecados. Señor nuestro y Dios nuestro, por favor, cúbreme con tu sangre, Cristo. Cúbreme con tu sangre. Y créame que la sangre de Cristo, la sangre invisible, hace esa obra en nosotros. Hace expiación por nuestros pecados. Número 2. La sangre de Cristo obra propiciación a favor nuestro. La palabra propiciación significa calmar la ira. Yo estoy seguro que muchos de ustedes han escuchado esa palabra en la iglesia, que Cristo es la propiciación de nuestros pecados. Con su sangre Él hace propiciación. Y esa palabra propiciación significa calmar la ira. Significa aplacar la ira santa de Dios. Recordemos que la paga del pecado es muerte. El pecado ofende a Dios. Y Dios, cuando ve el pecado, se ofende, y hay una ira santa de Dios. No es una ira carnal como la nuestra, es una ira santa. Es una ira que podría venir a consumirnos con su fuego santo también. Sin embargo, la sangre de Cristo, que ha sido presentada delante del Padre, hace propiciación en el sentido que aplaca, por decirlo así, apaga la ira santa de Dios a favor nuestro. Cuando el Padre ve la sangre de Cristo Jesús, su ira por el pecado, su enojo santo por el pecado, es aplacado, es bajado. Y eso hace que el Padre, en lugar de estar, por decirlo así, molesto con nosotros por la forma en que somos, por la forma en que nos comportamos, por todo lo que pecamos, en lugar que el Padre esté molesto con nosotros y en lugar de que Él tenga que consumirnos, el Padre lo que hace es ser reconciliado con nosotros. El Padre está contento con nosotros, no porque nosotros seamos bien portados o porque ya no pecamos, no, porque al Padre le satisface el sacrificio de Jesús. La sangre de Cristo es suficiente para pagar por nuestros pecados. ¿Me está escuchando? La sangre de Cristo es suficiente para pagar por nuestros pecados. Aplaca la ira santa de Dios para que entonces estemos reconciliados con nuestro Dios. De hecho, se recuerdan que en una ocasión un publicano, relató ahí Jesús, llegó un publicano y un fariseo a orar al templo. Y el publicano, cuando estaba orando en Lucas capítulo 18, versículo 13, solo se lo menciono, dice: mas el publicano, estando lejos, cuando estaba orando, dice, no quería alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba su pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí. Vean la oración de este publicano. Es una oración que agradó a Dios de tal manera que quedó registrada en la Biblia. Esta persona, este publicano, le dijo: Dios, yo no soy ni siquiera digno de levantar mis ojos al cielo. Soy un pecador. Sé que he actuado mal delante de tus ojos. Sé que te he ofendido. Pero le dice: Dios, sé propicio a mí. En otras palabras, Padre, yo te suplico que tu ira sea aplacada para evitar la calamidad. Porque la propiciación que aplaca la ira de Dios es para evitar la calamidad en nuestra vida, para evitar los justos juicios de Dios, porque Dios es justo. ¿Cuánto lo creen? Dios es justo. Por lo tanto, como Dios es justo y por causa de todos nuestros pecados, Dios tendría que fulminarnos.
Dios tendría que enviarnos sus justos juicios, pero por causa que por la fe en la sangre de Cristo Jesús, la ira de Dios es aplacada. Y en lugar de enviarnos sus justos juicios, Él nos extiende su misericordia. Su misericordia. Es por eso, para los que han leído aún más su Biblia, en el tabernáculo de Moisés, en el arca, lo que estaba sobre el arca, lo que cubría el arca, era el propiciatorio o el altar de la misericordia. Se llama propiciatorio porque ahí se ponía la sangre de los sacrificios de aquel tiempo sobre el propiciatorio, y eso aplacaba la ira de Dios. Esto es poderoso, porque si la sangre de los animales puesta sobre el propiciatorio, sobre el arca, en el tabernáculo de Moisés, cuánto más la sangre de Cristo que ha sido puesta sobre el propiciatorio del arca y en el tabernáculo celestial. Esto es poderoso, tenemos que entenderlo. Es por eso que en Romanos dice, en el capítulo 1, versículo 18, Romanos 1, 18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. La palabra claramente nos dice que la ira de Dios se revela, ¿sí? La ira santa de Dios se revela desde el cielo contra toda injusticia. Y va si nosotros no somos injustos, va si el ser humano no es injusto, pero por causa de la sangre de Cristo, los justos juicios de Dios son apartados de nosotros. Cuando nos arrepentimos de a de veras, cuando confesamos nuestros pecados, cuando reconocemos de corazón que hemos ofendido a Dios y clamamos misericordia, clamamos perdón y clamamos la sangre bendita de Cristo Jesús. De hecho, en Romanos capítulo 3, versículo 24 al 25 dice que nosotros, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo, a quien Dios puso, dice, como propiciación por medio de la fe en su sangre. Este es un versículo clave para entender esta virtud de la sangre de Cristo. La virtud de la sangre de Cristo que obra propiciación a favor nuestro. Aplaca la ira de Dios a favor nuestro. Porque aquí dice en Romanos 3, 24 y 25 que Dios puso a Cristo Jesús como propiciación por medio de la fe en su sangre. Todo es por la sangre bendita de Cristo Jesús. Y en Juan, primera de Juan 2, dice, hablando de Jesús, dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados. En muchas partes de la Escritura encontramos esta virtud de la sangre de Cristo, por lo cual Cristo Jesús es la propiciación de nuestros pecados. Tenemos que apropiarnos de esta virtud de la sangre de Cristo. Y cuando nosotros lo entendemos, cuando nosotros lo creemos, lo poderoso es que nos da confianza. Quizás pudimos haber cometido el pecado más horrendo, pero si nos arrepentimos, pero si nosotros confesamos nuestro pecado de corazón y con dolor por haber ofendido a Dios, créame que Dios nos perdona por la fe en la sangre de Cristo. La ira de Dios es aplacada y en lugar de venirnos juicio, nos viene misericordia de parte de Dios. Y eso tiene que dar tranquilidad a nuestra alma. Eso tiene que quitar todo sentimiento de culpa o de miedo al castigo que pueda venir de parte de Dios. No hay peor cosa que tener miedo de ese tipo. Es un miedo maligno. Pero es poderoso tener confianza en el carácter de Dios, confianza en la sangre de Cristo Jesús, saber que por la fe en la sangre de Cristo, la ira de Dios es apartada de nosotros y en su lugar viene misericordia, viene favor de Dios para nosotros que somos pecadores. Amén. Esto es poderoso. Luego, número 3. La virtud número 3 de la sangre de Cristo. Y que estén en este orden no quiere decir que sea un orden de importancia. Si estas 4 virtudes tienen igual importancia, solo que para explicarlas llevo este orden. La tercera virtud de la sangre de Cristo es la redención de nuestros pecados. La sangre de Cristo nos redime. Diga conmigo, nos redime. Esto es poderoso porque la palabra redimir en la Biblia significa pagar el precio de un rescate para poder liberar o para poder adquirir de vuelta. Ese es el significado en hebreo de la palabra remisión. Y esto es poderoso porque recordemos que nosotros estamos perdidos
en nuestros delitos y pecados, muertos en nuestros delitos y pecados, apartados de Dios, sin Dios y sin esperanza. No había manera de poder volver a Dios, pero la sangre de Cristo pagó el precio para comprarnos de vuelta para Dios. Se lo voy a poner de esta manera, quizás se va a oír un poco feo esto, pero por causa del pecado pasamos a ser, por decirlo así, propiedad del enemigo. El enemigo tenía todo el derecho sobre nuestra vida, porque el pecado nos vendió al enemigo. Pero Cristo Jesús con su sangre vino a rescatarnos, vino a pagar el precio para comprarnos de vuelta para Dios. Esto es poderoso, estamos redimidos, rescatados por la sangre bendita de Cristo Jesús. Usted y yo no somos propiedad del enemigo. Ahora, por la sangre de Cristo, somos propiedad de nuestro Señor Jesucristo y de Dios nuestro Padre, porque fuimos comprados con la sangre bendita de Cristo Jesús. Fuimos redimidos, o sea, rescatados, comprados de vuelta para Dios nuestro Padre Celestial. Esto es poderoso, hay que darle gracias a Dios por ello. Miren, de verdad, con esto creo que nuestra gratitud hacia nuestro Señor Jesús y hacia nuestro Padre Celestial tiene que aumentar, tiene que crecer nuestra gratitud, tiene que crecer nuestro amor para nuestro Señor, para nuestro Padre Celestial, por causa de que fuimos comprados con la sangre bendita de Cristo Jesús. De hecho, en Efesios capítulo 1, versículos 5 al 7, dice que el Padre en amor, dice, nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Paremos un momento ahí. Dice que el Padre nos predestinó para ser adoptados como hijos de Él. Ahora, para que Él nos pudiera adoptar como hijos, Él tenía que comprarnos. Y entonces es por eso que dice que nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual, dice, nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre. Claramente dice la palabra que tenemos redención, rescate, comprados de vuelta para Dios con la sangre bendita de Cristo Jesús. Y en 1 Corintios capítulo 6, versículo 20, habla de una manera más directa respecto a esta redención. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 20, dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorifiquen pues a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Vea qué poderoso es. Hay que abrir nuestra mente y nuestro corazón a esto. Porque dice la palabra que por precio fuimos comprados. Fuimos comprados con la sangre de Cristo Jesús. Y nos dice la palabra de Dios que por causa de haber sido comprados con la sangre de Cristo, por causa de haber sido rescatados con ese precio que nadie más puede pagar, porque nadie más puede pagar un precio más alto que el que Cristo Jesús ya pagó por nosotros. Por causa de ese precio, por causa de esa redención, de ese rescate que Jesús operó a favor nuestro para llevarnos de vuelta al Padre, por causa de eso, dice aquí la palabra, que glorifiquemos a Dios, que honremos a Dios con nuestro cuerpo y con nuestro espíritu, porque ahora son de Dios. Esto es poderoso. Hay que honrar, hay que glorificar, hay que tener profunda gratitud a Dios nuestro Padre, que ahora nuestro espíritu, que ahora nuestro cuerpo, todo nuestro ser le pertenece a Él. Le pertenecemos al Creador de todas las cosas, quien nos amó desde el principio. Gracias, gracias, Cristo Jesús, porque con tu sangre nos has redimido. Y en Apocalipsis dice que fuimos redimidos por la sangre de Cristo Jesús y fuimos hechos o somos hechos reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Por supuesto que esa palabra, ser hechos reyes y sacerdotes, habla de un proceso. Habla de un proceso. No es de la noche a la mañana, pero lo importante y la gratitud que debemos de tener es que porque Cristo nos redimió con su sangre, porque Él fue inmolado y con su sangre nos ha redimido, nos abrió la oportunidad para poder ser formados, edificados como reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre. Éramos nada, no valíamos nada,
pero por causa de esta redención, de este precio, usted y yo tenemos la oportunidad ahora que, a pesar de cómo somos, a pesar de cómo actuamos, a pesar de cómo pensamos y hablamos todavía, tenemos la oportunidad de ser edificados como reyes y sacerdotes para nuestro Dios eternamente. Esto es poderoso. Y luego, la cuarta virtud de la sangre de Cristo que tenemos que entender, y tenemos que obtener todo el beneficio de esta virtud de la sangre de Cristo, es que la virtud de la sangre de Cristo nos hace remisión de todos nuestros pecados. Y eso es lo que vamos a ministrar hoy en la Santa Cena. La sangre de Cristo Jesús, con su sangre hizo remisión. Es cuando Él hizo el nuevo pacto, que con su sangre bendita. Y claramente Él dijo en Mateo capítulo 26, se lo voy a leer en un momento, dice que Él hizo remisión con su sangre, hizo un nuevo pacto para remisión. Diga conmigo, remisión. Dice, para remisión de nuestros pecados. La palabra remisión significa separar, significa quitar. En otras palabras, la sangre de Cristo tiene la virtud de quitar, de arrancar el pecado que está en nuestro corazón. Esto es poderoso, hermanos. Esto tiene que ser, mire, tiene que llenar de gratitud nuestro corazón. Tiene que hacer que nos enfoquemos a seguir y servir a Jesús de todo corazón, porque su sangre tiene el poder de quitar el pecado de nosotros, de liberarnos del pecado, liberarnos de la ley del pecado, liberarnos de toda la iniquidad que hay en nuestro corazón, que es lo que nos impulsa a pecar. Porque por más que nosotros querramos dejar de pecar, por nosotros mismos no podemos. ¿Por qué? Porque el pecado o la causa del pecado aún está en nuestro corazón. Aún hay maldad en nuestro corazón, aún hay iniquidad en nuestro corazón. Y esto es lo que nos hace pensar mal, hablar mal, actuar mal delante de Dios. Muchas veces de manera consciente y también muchísimas veces de manera inconsciente. No nos damos cuenta cuánto pecamos contra Dios, cuánto nos oponemos a Dios, o cuánto nos rebelamos en contra de Dios. No tenemos, mire, idea de cuánto transgredimos las leyes, los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Por causa de la maldad que hay en nuestro corazón. Pero Cristo Jesús, con su bendita sangre que Él derramó en la cruz del Calvario por nosotros, esa sangre tiene el poder de hacer remisión, de quitar, de arrancar, de liberarnos completamente de toda esa maldad, de todo ese pecado que hay en nosotros. Esto es poderoso, porque por causa de esta virtud de la sangre de Cristo, es que usted y yo podemos llegar a ser santos como nuestro Padre eterno es santo. Lo voy a repetir. Por causa de esta virtud de la sangre de Cristo, que tiene poder para quitar el pecado de nosotros, es que usted y yo podemos, y sí podemos ser santos como nuestro Padre Celestial es santo. Sí podemos ser perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto, porque perfección habla de ser maduros espiritualmente, ser completos, ser de limpio corazón. Sí podemos ser de limpio corazón por la virtud de la sangre de Cristo, que tiene poder para arrancar, para separar, cortar toda la maldad, todo el pecado que hay en nosotros. Esto es poderoso, hermanos, y debemos de entenderlo. Debemos de entenderlo para obtener este beneficio de la sangre bendita de Cristo Jesús. De hecho, cuando Jesús estaba con sus discípulos en lo que se le llama la última cena, ¿se recuerda? Cuando Jesús tomó la copa, Él le dijo a sus discípulos y dice, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, póngale atención a lo que Jesús le dijo a sus discípulos, porque es para nosotros también. Dice, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada, dice, para remisión de los pecados. Palabras de Jesús. Dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. En otras palabras, para quitarles el pecado, para arrancarles el pecado del corazón, para que entonces puedan tener un corazón conforme al de Dios. Si no tenemos que tener gratitud por la sangre de Cristo Jesús. Y de hecho, es por eso que, entendiendo esto, Juan el Bautista, cuando vio a Jesús, ¿se recuerdan?
las palabras de Juan el Bautista cuando él vio a Jesús. Dice en Juan capítulo 1, versículo 22, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. No dijo que perdona solamente, dijo que quita el pecado. Entonces, hermanos, esto es poderoso porque si la sangre de Cristo Jesús, hermanos, puede limpiar nuestro corazón, puede limpiar nuestro espíritu, por supuesto, hermanos, que la sangre de Cristo Jesús puede limpiar todo nuestro ser. Y también puede limpiar nuestro hogar, puede limpiar el ambiente, los aires de nuestra casa, de toda cosa inmunda, de toda contaminación espiritual. Si puede limpiarnos por dentro, ¿cuánto más no podrá la sangre de Cristo Jesús operar por fuera? La sangre de Cristo Jesús está viva. La sangre de Cristo Jesús fue resucitada. Es algo real. Y nosotros tenemos que tener conciencia de la sangre de Cristo Jesús. Lo voy a repetir. Tenemos que tener conciencia de la sangre bendita de Cristo Jesús que obra a nuestro favor. Por lo tanto, voy a resumir estas 4 virtudes de la sangre de Cristo Jesús. Número 1, la sangre bendita de Cristo Jesús hace expiación por nuestros pecados, cubre nuestros pecados, nos cubre la sangre de Cristo Jesús. Esto hay que tener convicción de ello, porque yo he escuchado a veces que por falta de conocimiento se dice es que no podemos, la sangre de Cristo no la podemos pedir para que nos cubra. Sí podemos, porque la palabra expiación significa cubrir. ¿Está claro esto? Expiación significa cubrir. Entonces, esa es una de las virtudes de la sangre de Cristo Jesús, que en este caso la puse como la número 1. La sangre de Cristo hace expiación de nuestros pecados, cubre nuestros pecados, nos cubre a nosotros para que entonces podamos ser vistos como santos y eso trae perdón para nuestros pecados. Podemos decir que cuando la sangre de Cristo obra expiación a favor nuestro, obra perdón para nuestros pecados. Número 2, la sangre de Cristo hace propiciación por nuestros pecados. Eso quiere decir que por la sangre de Cristo, la ira santa de Dios es aplacada, ¿sí? Es bajada. En lugar de que Dios esté enojado, por decirlo así, con nosotros, Dios está en paz con nosotros. Hemos sido reconciliados. Podemos decir que esta palabra propiciación, por la virtud de propiciación de la sangre de Cristo, es que somos reconciliados con Dios. ¿Está claro? Sí. Por la fe en la sangre de Cristo, que es la propiciación por nuestros pecados, somos reconciliados. Dios está en paz con nosotros. Dios está en paz contigo. No porque quizás tú te portes bien o no peques o ya no transgredes los mandamientos de Dios. No, es por causa de tu fe en la sangre de Cristo y que te arrepientes de a de veras, es que la sangre de Cristo, por decirlo así, calma la ira santa de Dios y entonces Dios está en paz contigo, está en paz con nosotros. Esa es la virtud de la sangre de Cristo Jesús. Número 3, la sangre de Cristo nos redime. Nos compró para Dios, nos compró para Dios. Esto es poderoso. Y número 4, la sangre de Cristo tiene el poder de hacer remisión de nuestros pecados. Quita el pecado de nosotros. Esto es lo glorioso. Porque una cosa es que Dios me perdone y otra cosa es que Dios quite el pecado de mi corazón. Lo voy a repetir. Una cosa es que Dios perdone mis pecados por causa de la fe en la sangre de Cristo. Y otra cosa es que el pecado sea quitado, arrancado de mi corazón. Cuando yo recibo perdón de pecados, el beneficio que obtengo es que los justos juicios de Dios no me alcanzan. Son apartados los juicios de Dios. El problema es que yo sigo siendo la misma persona. No experimento ningún cambio en mi carácter, en mi manera de ser. ¿Me está escuchando? El solo ser perdonado no me cambia. Pero cuando opera en mí, abrazo el poder, la virtud de la sangre de Cristo para quitar el pecado, eso sí trae un cambio en mi vida. Cuando Cristo va quitando el pecado de mi corazón, cuando su sangre va limpiando mi corazón, eso va produciendo un cambio en mi carácter, eso produce un cambio en mi manera de ser. Es por eso que Jesús instituyó lo que le llamamos la Santa Cena.
Recordar su sacrificio, su cuerpo que por nosotros fue partido y su sangre que por nosotros fue derramada. ¿Por qué Jesús dispuso que lo hagamos constantemente? ¿Por qué no solo una vez en la vida? ¿Por qué constantemente tenemos que tomar la Santa Cena, como le llamamos? Que creo que lo correcto sería decir, tener ese momento de acción de gracias por su cuerpo y por su sangre. ¿Por qué Jesús lo instituyó? Para que nunca se nos olvide que Él vino a dar su vida, a derramar su sangre, no solamente para perdonar nuestros pecados, no solamente para que Dios esté en paz con nosotros, no solamente para comprarnos de vuelta para Dios. Él derramó su sangre para liberarnos de aquello que está en nosotros, que nos impulsa a pecar constantemente. Y mientras no se opere en nosotros esta liberación del pecado de nuestro corazón, nuestra vida no va a cambiar mayor cosa. Nuestro carácter no va a cambiar mayor cosa. Pero si ahora usted empieza a pedirle a Jesús, Señor Jesús, tu sangre tiene poder para quitar el pecado de mi corazón. Yo te suplico que me perdones, pero te suplico, por sobre todo, Jesús, sálvame de toda la maldad, de todo el pecado que está en mi corazón. Sálvame, Cristo, de todo lo que me es contrario a tu carácter. Sálvame de mí mismo, Cristo Jesús. Sálvame. Y cuando tú le dices, Jesús, sálvame de todo lo malo que hay en mi corazón, es cuando la sangre de Cristo opera remisión, hace la operación de quitar, de arrancar el pecado de nosotros. Y de esa manera nuestra vida va cambiando, nuestro carácter va cambiando. Hay poder en la sangre bendita de Cristo Jesús. Amén.